Ya estamos para arrancar esta tertulia que venimos anunciando desde el comienzo del programa. Tiene que ver con este tema que divide a los uruguayos con respecto al posible cambio de horario. Recordemos que el año pasado no se efectuó, pero durante 11 años se llevó adelante esta medida que llevaba que el primer domingo de octubre se adelantara la hora y luego el segundo domingo de marzo se volviera a retrasar. Por lo pronto decíamos, este asunto divide las aguas. El próximo lunes el presidente Vázquez sería el encargado de dar el anuncio de si lleva adelante esta medida en este 2016 o si la suspende como ocurrió el año pasado. Bueno, tenemos invitados especiales para que también nos ayuden a entender a quiénes beneficia y a quiénes perjudica esta medida. Así que, bueno, también según los intereses y más las opiniones de todos ustedes, Nela estuvo en la calle también y en un ratito estaremos compartiendo la opinión justamente de la gente. Así que arrancamos presentando a nuestros invitados. En primer lugar, bueno, nos acompaña Luis Borsari, expresidente de la Cámara de Turismo. Nos contabas, Luis, estuviste al frente de la Cámara 9 años, hasta el año pasado, donde, bueno, de alguna manera vas a representar esto que ha sido muy polémico, sobre todo para empresarios del sector gastronómico, que el cambio de horario, dicen, les perjudica, ¿verdad? Por otra parte, tenemos también a Gabriel Soto, presidente de AUTE, de la agrupación de funcionarios de UTE, esta vez con otra postura, digamos, en oposición, pensando más en lo que se ahorra el país en materia energética y también en tema medioambiental. Bienvenidos a ambos y, por supuesto, a Fede Paz, que también los va a estar acompañando con su punto de vista y con el punto de vista de los televidentes a través de las redes sociales. Bueno, en primer lugar, con expectativas del anuncio que haga el presidente Vázquez este próximo lunes. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Creen que se va a adelantar la hora o que no se va a adelantar este año? ¿Para quién? Arranque. No, yo creo que va a quedar como está el uso horario, ¿verdad? Todo me lo indica. El cambio energético que Uruguay está atravesando, que realmente escuchaba hoy con atención, que el año que viene el 31% de la energía que consuma Uruguay va a ser a través de la energía eólica. O sea, es brutal. Uruguay, UTE concretamente, le vende energía, porque nos sobra energía, le vende energía a la Argentina y no sé si a Brasil. No tenemos aún implementado un sistema de acumuladores que permita no desperdiciar la energía que se pierde, porque se pierde energía. O sea, el motivo, valga la redundancia, que motivó la medida hace 11 o 12 años, desapareció absolutamente. Entonces, tú recién mencionabas a la gastronomía. No es la gastronomía, es absolutamente todo el comercio que tiene que ver con la actividad turística. Y yo diría más aún, es de interés nacional, porque el turismo, en la medida que se entienda, y nosotros estamos convencidos de ello, que el turismo genera divisas que benefician a todos los uruguayos, absolutamente a todos, y es ahora que nos roban del punto de vista, entre comillas, ¿verdad?, de nocturnidad. También se roba en gasto. El turista no sale a gastar plata, a ir al cine o a comprarse una remera o a comer, a cenar de día, sale de noche. Y bueno, eso lo vamos a seguir analizando de forma más detallada. Pero por otro lado, Soto, le pregunto, siempre el principal argumento, además fue el argumento que sostuvo durante 11 años esta medida, ¿no? El ahorro energético, que quizás en un número no represente una cantidad importantísima, ¿no? Porque hablamos del 1% de ahorro energético en ese tiempo, pero sí si hablamos, por ejemplo, de millones de dólares, bueno, en el 2014 se ahorraron 8 millones de dólares con esta medida. ¿Cuál es el principal argumento hoy de los funcionarios para apoyar que se adelante la hora? Bueno, obviamente trae un cambio cultural muy grande, un cambio horario que lleva a que haya movimientos a nivel de la economía nacional tan importantes, ¿no? Eso para ver cómo pesan los hábitos de cada uno en la cotidiana para ver después los resultados finales. Hay dos dimensiones. Primero que nada, sí le produce un ahorro a la UTE ahorra plata, que es un ahorro variable, o sea, depende de la cantidad de agua que hay en las represas, depende de las condiciones climáticas, de las condiciones energéticas del momento, y ha llevado a que todos los años entre 10 millones de dólares, el año que más se ahorró, y bueno, y $1 millón el año que menos plata se ahorró.
Obviamente esa situación va cambiando porque es verdad que hoy por hoy el desangre de la UTE no está pasando justamente por el encarecimiento de la energía térmica. Por el contrario, la energía eólica ha encarecido enormemente los costos porque la UTE tiene que estar pagando energía que no necesita. Es más, hace poco la UTE estuvo tirando agua a las represas porque y estaba pagando energía a $70, energía de los molinos, porque estaba obligado por contrato a comprarlas. O sea que por ahí el argumento del ahorro sigue estando, pero ha perdido mucha fuerza. El verdadero, digamos, gasto, costo, lo que se ha incrementado en los últimos años viene por otro lado y no tanto por la necesidad de prender el parque térmico. Lo que sí es importante desde el punto de vista de la población, ¿no? Cuando decimos que la UTE ahorra es porque la demanda es menor y debe atender una demanda menor. Por lo tanto, eso significa que la población consume menos. Los cambios de hábitos propician un menor consumo y hay una rebaja también en los costos de la población. Claro, lo que dice que son los consumidores, en definitiva, que son los que sienten el ahorro. Ahí está. En definitiva, esto se refleja en que las familias, los hogares de todo el país, terminan consumiendo menos energía eléctrica, por lo tanto, esos meses durante que el cambio de horario es efectivo, termina, digamos, teniendo un ahorro la familia misma. Más allá del ahorro que produce, que tiene UTE, que en los últimos tiempos ha sido bastante relativo, porque el tener que pagar una cantidad de energía que no precisás te lleva a que, bueno, las movidas que puedas hacer con el cambio de horario ya pierdan toda esa efectividad, ¿no? Bueno, muchos de los televidentes, Fede, decían los que madrugan son los que se ven perjudicados con el adelanto de la hora, porque, bueno, el hecho de madrugar, y nosotros sabemos bien de qué se trata, bueno, cuando el horario está normal o sigue normal, y te levantas de día... por otro lado, se aprovecha en ese sentido. En tu caso, vos has sopesado los pros y los contras en tu situación de un cambio de horario, ¿y qué has encontrado? Yo voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal, de mi gusto, ¿no? Más que nada eso, porque no tengo elementos como para valorar el hecho del ahorro que le representa al país, ni tampoco los perjuicios que pueden generar a los empresarios. Yo todo el año me levanto de noche. Cambio o no cambio el horario, a las 4:30 de la mañana es de noche y eso no me cambia absolutamente nada. Eso de que te roban una hora de sueño, que te quitan una hora de sueño, nunca lo sentí. O sea, a mí me gusta el cambio de horario, hablo de un tema de gusto, porque disfruto más del día. O sea, disfruto de actividades que puedo hacer fundamentalmente en familia durante más horas y eso me parece que redunda en un beneficio incluso del ánimo. No veo modificados mis hábitos por más que se cambie el horario, o sea, los hábitos de la familia se mantienen con las mismas características y por lo tanto a mí eso de que como madrugador me puede generar un perjuicio o modificarme alguna situación, no me ha pasado, no lo he sentido, no lo padezco. Hay gente que dice, bueno, no, esa hora de sueño después me trastoca todo, estoy más cansado, ya sabés cuándo se va a cambiar el horario. Entonces, si ese día tomás la precaución en todo caso de acostarte un poco antes, no vas a sentir ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de cambio. Y en todo caso después también lo terminarás recuperando porque todo se va acomodando conforme pasan los días, ¿no? Bueno, Inela salió a la calle y también le preguntó a la gente qué opina sobre el cambio de horario. Y bueno, podés hacer ahorro energético, depende cómo se utilice. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, lo positivo. También porque, o sea, si te tenés que levantar más temprano, más tarde, también. Yo, por ejemplo, que me iba durmiendo, o sea, me afecta. Y por lo menos para trabajar y todo eso, te afecta el cambio. ¿Le afecta en algo a usted el cambio de hora? Para nada. Al contrario, creo que está correcto que se mantenga así por los beneficios del turismo. Porque el tema de que nos metan otra vez cuento la energía, hoy tendríamos que estar pagando la mitad simplemente si todos pagaran lo que se consume. Y la verdad que, tío, yo trabajo con eso, trabajo en la playa, así que un poco, sí. ¿En qué sentido te afecta? Y porque, vamos a poner, en un restaurante, yo soy mozo, entonces la gente no va a comer, porque a las 9 todavía están en la playa, en ese sentido, pero digo. Bueno, muy bien. Borsari, ¿cuáles son las estadísticas, los datos reales como para confirmar o no el perjuicio a las personas que tengan un negocio o a los empresarios que tengan un restaurante y demás? Es decir, ¿hay realmente datos relevados
que, por ejemplo, puedan comparar lo que fue el año pasado, que no se llevó adelante la medida, con años anteriores, donde realmente se pueda comprobar de que hubo o no hubo beneficio? Sí. En la Cámara Uruguaya de Turismo justamente ha realizado un estudio que se lo ha entregado al Ministerio de Turismo, a solicitud del Ministerio de Turismo, en el que dice que un 35% creció la actividad comercial general, haciendo énfasis en la gastronomía. El año pasado no, porque en realidad fue este año, ¿no? A principio, el verano último fue este año. En el último verano con respecto a los veranos anteriores. Así que ahí tenemos... Pero no se puede ver otros factores como el aumento de la cantidad de turistas, por ejemplo, en la temporada. Bueno, sí, hubo aumento de cantidad de turistas que también influyeron, todo influye. Pero influye el ánimo, influye que sea día o noche. Recién Soto decía, y está bien, ahorran en la facturación de UTE seguramente las familias uruguayas, pero reitero, el tema es que tenemos que tener conciencia los uruguayos de lo que significa la actividad turística y el beneficio. Federico decía, los comerciantes que atienden al turismo. No es así. Es absolutamente todos los uruguayos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. En el turismo nos va la vida a los uruguayos. Nos cambia el bolsillo a todos. Aquel que cree que no tiene nada que ver con la actividad turística está beneficiado o perjudicado de acuerdo a cómo le vaya al país en materia turística. Y eso es lo que creo que es más importante de comprender. Y en ese sentido es que la familia uruguaya, que capaz que ahorra 2,50 por esa hora, porque en realidad no creo que ahorre mucho más que eso, es mucho más el beneficio que percibe por las divisas que entran al país por concepto del turismo, que el ahorro que puedan resultar de la hora de ahorro. Claro, también había mucha gente enojada en las redes sociales que dice, bueno, pero piensen también en el trabajador. Claro. Hablando también, claro, desde su realidad, porque el que tiene un negocio también es un trabajador. Pero desde el trabajador que quizás por su extenso horario de trabajo sale de noche de trabajar, no puede disfrutar de estar al aire libre, de ir un rato a la playa con su familia, justamente por su horario de trabajo. Entonces, ¿ustedes dirían que esto está pensado en general, no únicamente para beneficiar al tema turístico? De ninguna manera. Es que el turismo beneficia a los uruguayos, ahí es donde está la cosa. Los países que funcionan excelentemente bien, que los hay y muchos en materia turística, y ejemplifico con España, con Francia, que tienen mentalidad de que el turismo los beneficia a todos. En esos países la gente piensa siempre en función de eso. Yo siempre digo, si mañana un turista va en un auto con matrícula extranjera o con matrícula de renta y anda por el medio del campo en Uruguay y se encuentra con un señor que viene caminando, un peón de estancia o lo que sea, nos va la vida en que ese peón de estancia entienda que la actividad turística lo beneficia y lo asesore correctamente cuando el turista para hacerle una pregunta. Eso es importantísimo y a todos, reitero, a todos nos baña, desparrama. La actividad turística es absolutamente desparramadora, valga la palabra incorrecta. Hubo también opiniones de ministras, ¿no? Sí. La ministra de Turismo, la ministra de Industria. A ver, Soto. El presidente de UTE. El presidente de UTE. Bueno, la ministra de Energía, Carolina Cose, no se mostró muy partidaria de promover un cambio horario. Desde su punto de vista, no se justificaría un cambio a partir de octubre. Consultada por la radio El Espectador, dijo esta semana que todavía el tema no está definido, pero ella dijo lo dejaría así. Con respecto al tema del cambio horario, ¿no? Carolina Cose estaría para dejarlo así, según sus últimas declaraciones. Sin embargo, la ministra de Turismo, Kechichian, reconoció que nunca fue muy afín a creer que por el cambio de hora hubiera un impacto económico negativo en su rama de actividad, en contraposición, Borsari, a lo que usted está diciendo, ¿no? Según la ministra, el sector gastronómico dice que sí, pero veremos la información que envíen. Recabamos la información para enviarla a Tabaré Vázquez, que será quien finalmente decida, remarcaba la jerarca. Soto. La ministra de Turismo, después de eso y de ver los resultados que le presentó la Cámara Uruguaya de Turismo, cambió de parecer. Cambió de parecer. En su caso, Soto, ¿qué opina de las declaraciones de las ministras? A ver, hay algo que es lógico que el Ministerio de Industria haya perdido interés en generar el cambio horario. Es lógico porque, como decía hoy al principio, hoy UTE tiene una ecuación de costos que llevan, por ejemplo, en este momento,
UTE está vendiendo energía argentina, ¿no? Exacto. La está vendiendo a $7. Energía que la compra a 70. Ese es el negocio que está haciendo UTE hoy, ¿no? Como tiene exceso de energía, porque generó demasiados beneficios para los privados, generó todo tipo de exoneraciones, hay contratos en dólares durante 20 o 30 años comprando toda la energía que se necesite. Hay un exceso de energía eólica, termina comprando a 70 y vendiendo a 7. Con ese escenario planteado, y bueno, y es lógico que una discusión de que si se ahorra $1 millón más, $1 millón menos, en esa discusión parece ser hasta testimonial esa discusión. El gran problema que tiene UTE acá es cómo abastece energía a la población. Y hoy por hoy lo está haciendo de una forma absolutamente más irracional que la que lo hacía antes. Porque hoy, inclusive, ha cerrado su propio parque térmico. La UTE hace poco cerró las unidades más importantes de la central Valle Ordóñez. En ese sentido, hoy por hoy, los costos de UTE no van por un aumento de los picos de demanda, sino que los costos principales es por el modelo de negocio de subsidio al generador privado que la UTE introdujo. El argumento más importante, y yo creo que acá hay temas culturales importantes y creo que hay que sopesarlos, es el tema de la población. Hay aspectos culturales que son absolutamente personales, yo comparto totalmente, de poder tener el mayor tiempo libre al final de la jornada, porque gastar menos energía en tu casa significa que estás haciendo otro tipo de actividades, y en realidad esas actividades se trasladan al aire libre, eso es una percepción absolutamente personal. Del punto de vista real, hay una baja del consumo energético muy importante. Que después eso no se traduzca en una rebaja de costos de UTE es otra cosa, pero que lo rebaja de consumo eléctrico de la población es muy importante. Estamos hablando de 40.000 megavatios hora. Esos son datos de la realidad que maneja UTE de forma oficial, además, sí, ¿no? Sí. Porque también se dice mucho que el tema en realidad de prender las luces es lo de menos, que hoy el gran gasto de energía que tienen las familias en verano es un tema de aire acondicionado. Y que allí los picos de consumo del invierno van por el lado de la refrigeración, ¿verdad? Y que eso no se modifica en definitiva con lo que tiene que ver con el cambio horario. Sí, hay un tema también que está relacionado acá, es que reducir los picos de consumo significa también exigir menos las redes. Y hoy, con la carencia de personal terrible que tiene UTE, eso no es un tema menor. Porque exigir las redes de distribución de energía eléctrica a un nivel de llevarlo a los picos que se dan en verano, que son picos muy importantes y lo cual no estábamos preparados para eso, ¿tá? De a poquito hubo que hacer algunos cambios porque el cambio cultural, el tener aire acondicionado, de ese tipo de cosas, generó toda esa situación. Y hoy por hoy, exigir más las redes significa mayores roturas, mayores daños, mayores interrupciones de servicio, y hoy UTE tiene una plantilla absolutamente reducida para atender esos problemas. Lo vimos ahora el temporal que hubo hace unos pocos días. Costó muchísimo porque UTE no tiene gente. En realidad, $1 millón, que es lo que menos ahorró UTE con el cambio horario, $1 millón fue el año que más agua hubo. Ese $1 millón significa, por ejemplo, el ingreso a la UTE pagás durante un año 60 operarios, ¿tá? Que ingresen a hacer tareas de reparaciones, de tomar consumo, o sea, realmente desde el punto de vista de UTE, ese ahorro puede ser volcado hacia otro lado. Vuelvo a decir, hoy por hoy, el gasto más importante de la UTE no está por prender el parque térmico, sino por el subsidio a la generación privada, y eso no lo resolvemos con el cambio horario. Fede, vos sabés que llamó la atención cuando el economista Ignacio Munjo, que comentábamos más temprano, daba a conocer este estudio, ¿verdad?, a propósito de los delitos que bajan con el cambio de horario. Decía que, según su estudio académico, los domingos en los que se produce el cambio de horario, las rapiñas bajan 27% y los hurtos 11%. Él decía, es el cansancio, explicaba el economista Ignacio Munjo, ¿verdad? Bueno, un estudio que presentó en distintos medios de comunicación y logró determinar efectivamente ese dato, que los domingos en que se adelanta la hora se produce una reducción, que es estadísticamente significativa, del orden del 27% en rapiñas, 11% en hurtos, en ambos casos relativa a los niveles usuales observados un domingo típico, ¿no? Comparaba el domingo ese que se adelantaba la hora con otros domingos. Y también se producía el efecto inverso cuando se atrasaba la hora. Ese domingo que se atrasaba la hora nuevamente, se volvía a generar una suba en las rapiñas de un 23%.
La investigación fue publicada, fue incluso publicada en revistas internacionales. Era la primera vez que se vinculaba el cansancio con la productividad de los delincuentes, ¿no? A raíz de esta medida. ¿Hay algo que ver el tema para ti de la seguridad, de más luz durante el día? ¿Puede tener una incidencia desde tu punto de vista? Uno asocia siempre para la gente que sale de trabajar también, en vez de salir de noche sale de día. La luz nos da determinada sensación de seguridad, ¿no? Nos sentimos más vulnerables en la noche y eso es real, ¿no? O sea, o extremamos los procedimientos de seguridad o las alertas cuando estamos en la noche. Me sorprenden esos datos. Yo no sé si será una cuestión fortuita, casual, de ese domingo particular donde se modifica el horario o no. Sí, seguramente que uno se pueda sentir un poco más seguro a la luz del día. Ahora también, si hago la lectura a la inversa, si pasamos más tiempo fuera de nuestra casa, porque tenemos más tiempo como para estar recreándonos fuera de la misma, la dejamos desprotegida o sola y a merced de alguien que pueda tener la intención de delinquir. Me quedé pensando en algo que decía Borsari ahí respecto a la situación de los empresarios, ¿no? Y lo que mueve la industria del turismo, que por cierto es de las más importantes aquí en nuestro país, sin duda alguna. Ahora también, lo decía la ministra en lo que vos contabas, habrá que ver de qué manera incidieron los números en las temporadas 2015, 2014, 2013, que seguramente no hayan sido malas temporadas para el sector turístico por un tema de horario. Yo apuntaría más a generar ciertos beneficios desde el punto de vista tributario, aquel que va a ser turismo interno, a que no haya remarcados de precios en algunos balnearios del este, que eso sí afectan también al bolsillo del consumidor y por lo tanto también, en definitiva, al empresario turístico, ¿no? Sí. Y al colectivo. Yo no sé si es por un tema de cambio de horario o no, que se pueda afectar la estrategia turística. Sino que otras medidas podrían impulsarse para ese sector turístico. Y que compensen en todo caso el perjuicio que pueda haber por la modificación del horario. Y ya vamos redondeando. Son todos ingredientes que benefician o perjudican a la actividad. Con respecto a la importancia de la actividad turística, el ingreso de divisas compite año a año por el primer lugar en el país con la exportación cárnica. Sí, y hubo récord de visitas también, se van batiendo año a año los récords de visitas. Eso para que tener una idea del volumen de lo que significa la actividad turística. Y sí, todo afecta, el cambio afecta, el cambio de la moneda, quiero decir, que hoy estemos relativamente, yo no voy a decir baratos, pero por lo menos convenientes para los argentinos. Esto influye siempre, cuando ocurre, y ocurre pocas veces. Esta vez parece que va a ocurrir. Hoy la situación es esa. A mí me dicen, ¿cómo va a ser la temporada? Bueno, si fuera hoy sería buenísima. Claro, dentro de 100 días veremos. Pero yo decía porque si usted dice que la temporada pasada fue exitosa desde el punto de vista de los ingresos que se generaron por concepto de turismo, no sé si hay que alinearlo solo al cambio de horario o también a que volvieron los argentinos con plata. Por la situación del cambio de gobierno en Argentina también. No lo asociamos exclusivamente con respecto al cambio de horario, de ninguna manera. Hay una cantidad de factores que siempre influyen para un lado o para el otro. El no cambio de horario, mejor dicho, influye favorablemente, no tenemos la menor duda, como también influye que el argentino se sienta liberado. El cambio que tuvieron los argentinos cuando supieron que el resultado electoral, hubo inmediatamente un cambio. ¿Por qué? Independientemente de lo bueno o malo que cada uno pueda catalogar el gobierno argentino, no nos vamos a meter en un tema que no es nuestro. Pero el argentino, y esto sí nos consta absolutamente, estaba reprimido psicológicamente. El argentino tenía miedo de venir a Uruguay y fundamentalmente a las costas de Maldonado y particularmente a Punta del Este. Borsari, para ir redondeando y no irme de tema, porque bueno, esto era específicamente sobre el cambio horario. Me gustaría, Soto, su última reflexión también sobre, ustedes hicieron llegar su pedido de que se avance en esto de adelantar la hora. ¿Fue escuchado? ¿Fue recibido? ¿Qué respuestas tuvieron de, dar su punto de vista de que sí había que adelantar la hora para ir redondeando y en pocos minutos? No, obviamente que esta decisión ni siquiera es de UTE, ¿no? Es una decisión del Ejecutivo al más alto nivel, ni siquiera es una decisión que tome UTE. Yo como reflexión simplemente quiero acotar que hoy por hoy realmente nos tiene que preocupar a todos. A veces creo que los uruguayos somos bastante pasivos al ver algunos desastres que pasan con
con el tema energético acá en nuestro país, y creo que hemos comprado el discurso de que los molinos son buenos y está todo bonito con eso, y cuando real le hacen un daño muy grande a la UTE como empresa pública, le hacen un daño muy grande. Creo que es una discusión para otro momento. Y creo también, estoy convencido que acá las cámaras empresariales han tenido y tienen de parte del gobierno permanentes dádivas, siempre se escuchan sus planteos. Toda la política salarial, las pautas salariales están todas planteadas en base a responder a las cámaras y no a responder, digamos, a los planteos que el movimiento sindical viene haciendo hace tiempo. Desde ese punto de vista digo que hay cosas que creo que de vez en cuando hay que pensar cuando la mayoría de la población se ve beneficiada, y creo que este caso es importante ya que baja sustancialmente el consumo de energía eléctrica y beneficia a la familia trabajadora por sobre todas las cosas de todo el país, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces por compartir sus opiniones. 70 países siguen llevando adelante esta medida de adelantar la hora. Otros países lo llevaban adelante y lo dejaron de hacer, caso de Argentina y de Brasil, que se limita, por ejemplo, solo a algunas regiones para llevarlo adelante. Pero bueno, veremos entonces finalmente cuál es el anuncio que el presidente Vázquez va a realizar este próximo lunes, si se adelanta o no se adelanta la hora este año. Hasta aquí la tertulia. Muchas gracias, Borsari, Soto, Fe. Y esa excusa, llegué tarde porque no me enteré del cambio de ay, los celulares, ¿te acordás el año pasado que no se hizo? Que fue un caos, porque los teléfonos igual adelantaban la hora, bueno, fue un relajo bárbaro. Hacemos una pausa y ya volvemos.